De la ubicación de los títulos y subtítulos. Tenemos tanto como el índice general como en el desarrollo del trabajo se pondrán presentar los subtítulos en cuanto al orden. El desarrollo del trabajo, los títulos deberán ir en primera página y en cada capítulo centrado en la parte superior. Como lo muestra este ejemplo, nos dice que tiene el título en el primer orden, la mayúscula, negrita y centrado. Aquí está. El título en primer orden en mayúscula, negrita y en centrado. Y su título está en primer orden, obviamente. Y tenemos acá su título en primer orden, mayúscula, minúscula, negrita, centrado y cursiva. Tenemos acá en esta parte. Bueno, tenemos nuestra figura número 11, nos muestra lo que sería un modelo de colocación de título y subtítulo. Tenemos aquí el título principal, el subtítulo acá en esta parte. Nos dice que la sangría debe ser de 5 caracteres, o sea, 1 centímetro. Y tenemos aquí el espaciado entre títulos 1,5. En cuanto a la paginación, este punto se refiere a la ubicación y el tipo de escritura del número de la página. El tipo de escritura puede ser en números romanos de las páginas preliminares. En las páginas de texto se utilizan los números 1, 2, 3, números normales, ya sean arábigos, y se exceptúan las primeras páginas de introducción, capítulos y las conclusiones. Las referencias bibliográficas, la página de presentación de los anexos. Estas se cuentan, mas no se enumeran. En la forma de citar cuando uno va a decir sobre algo que una persona ya haya dicho primeramente, dice que la incorporación de las ideas o las citas tomadas de los autores o fuentes consultadas se realizan de acuerdo con la naturaleza del trabajo y el área del conocimiento en el cual éste se trate. Ya puede ser ya sea natural o exactas, o de ciencias humanas o sociales. En todo caso, la modalidad seleccionada debe mantenerse a lo largo de todo el trabajo. Nombre corporativo, ok. Tenemos esta parte. Las citas, todo esto lo que nos explican sobre serían que serían las citas. No podría explicarlo muy centradamente, pero al leer el manual podrán darse cuenta de las grandes informaciones que nos puede dar esta parte. Tenemos acá las citas parafraseadas, nos explican todo esto. De las siglas y cifras, dice que la primera vez que se menciona una sigla, la primera debe ser descrita previamente y a continuación se presenta entre paréntesis. En las próximas veces que se haga mencionar ella o se haga referencia de ella, esta se debe indicar directamente y se debe encerrar entre paréntesis. Por ejemplo, la vez que se señala un texto de la Universidad Fermín Toro, se encierran las siglas UFT en paréntesis y lo demás se indicará UFT. Al presentar la cifra un valor absoluto relativo, siempre se describe primero en letras y luego se colocará en números encerrados entre paréntesis. Por ejemplo, como vemos acá, el 12 y el 24%. Primero se colocan las letras y luego se numera encerrado en paréntesis. 350 bolívares, acá en esta parte se sitúan los años y en los números de los artículos, los documentos legales. Tenemos acá las abreviaturas para las siglas. Tenemos las abreviaturas para citas y notas. Tenemos un cuadro que aquí nos explica el significado y cada palabra nos da su abreviatura. Por lo menos, por ejemplo, voy a citarles unas cuantas porque el tiempo no creo que nos dará. El anónimo se abrevia anon, por ejemplo, capítulo se abreviará con caps, columna con cols, ejemplo con EJ o encerrada en paréntesis si son muchos o en plurales, etcétera, etc. Nota con la N, página P o pp. Punto. En cuanto, sí, seguimos con el cuadro, tenemos la parte PT, página sin número, página S slash o barra N sin número, fecha S.F, siguientes SIGS. Tenemos muchos tipos de abreviaturas de las palabras. Esto sería bueno que se revisen antes de realizar el trabajo para no equivocarse y para abreviar las palabras que tengamos alguna necesidad. En cuanto a los cuadros y figuras, tanto los cuadros o tablas, como nos dice acá,
ya sean de texto o de números, como las figuras, que pueden ser gráficas, mapas, diagramas, dibujos, etcétera, deben ser siempre enunciados en los párrafos precedentes. Esto se tiene que enunciar mucho antes y a su presentación. Cada cuadro debe presentar en la parte superior del mismo el número que lo identifique y el número arábico, ya sea número normal, en negrilla, la primera letra en mayúscula y el punto final. Por ejemplo, el cuadro 1 en mayúscula y negrita, o el número correspondiente secuencialmente, aunque pertenezcan a capítulos diferentes, y posteriormente a un espacio sencillo equivalente a 1 centímetro. Acá nos citan varios ejemplos. Tendríamos acá en esta parte lo que sería la diagramación de cuadros y gráficos. Acá nos dice que el cuadro número 2, por ejemplo, dice que tiene la distribución de opinión de docentes con relación a las actividades realizadas para planificar la asignatura. Tenemos el número de ítems, tenemos el ítem número 1, planificar las actividades académicas de la asignatura, por ejemplo, y aquí tendríamos el 100%. Y aquí en esta parte tendríamos lo que sería la de 20 a 27 años, lo que sería la frecuencia, o sea, el tiempo que van a tener la edad las personas en la que se va a realizar lo que sería el estudio. Y bueno, tenemos aquí varios ejemplos de tipos de tablas, de gráficas en esta parte. Aquí nos dice en negrilla, figura número 1, punto, la presentación de distribución, ok. Como nos había citado el ejemplo de cómo se realizan los cuadros y las gráficas. Tenemos aquí un diagrama de torta, figura número 2, igualmente en negrilla, figura número 2, punto, distribución. Y las referencias se presentan en estricto orden alfabético, indicando de manera general: primer apellido, inicial del primer nombre, año entre paréntesis, título de obra en negrilla, y el número de la edición debe ser siempre en paréntesis, la ciudad donde se editó o se realizó ese estudio o ese trabajo, y el nombre del editorial. La segunda y tercera línea guardan una sangría francesa de un espacio equivalente a medio centímetro. Es decir, que estas líneas deben comenzar debajo de la tercera, de la primera palabra de la primera línea. Tenemos, por ejemplo, acá nos citan varios ejemplos de lo que acabamos de hablar: máquinas eléctricas, tercera edición, Santa Fe, el sitio y el número del sitio, la universidad o el lugar donde fue realizado. Tenemos acá varios ejemplos. Aquí tenemos en inglés. Tenemos muchos ejemplos. También los periódicos, cuando están estas fuentes compuestas por varios cuerpos, es necesario indicar el número de letra o que identifica o que contiene el artículo citado, cuerpo o página. Como no tenemos una relación de lo que sería conseguir esa información, solamente colocamos el número de cuerpo o página del periódico para poder ubicarlo, separados por un guión, al año y que se le agrega un mes, y al día de la publicación de que fue realizado este periódico realmente. Cuando en el diario no se da a conocer el autor del artículo, al citar de la fuente se describe el primer título del artículo y luego la fecha. Tenemos aquí varios ejemplos de lo que sería el cuerpo número 2, en 1900 de septiembre. Tenemos varios ejemplos de lo que sería algunas búsquedas de datos por periódico. También tenemos lo mismo. Y bueno, puros ejemplos que sería la pena revisar cuando tengamos que realizar nuestro trabajo. Y bueno, esta es nuestra última página, que serían los archivos de video y audio. Tenemos el nombre de la persona, quién es esa persona, el año en el que fue ubicada esta persona, primera página, entrevista, lo que sería el título de la investigación o del trabajo que se está buscando, el nombre de la persona, que hace la persona, el programa de TV y el link, lo que sería el link del video que tendríamos que quisiéramos buscar. Bueno, esta fue toda mi explicación, fue un poco corta, pero espero que realmente se pueda aprovechar estas reglas, ya que son muy importantes y fundamentales para la realización de nuestro trabajo de grado. Que tengan feliz noche, hasta luego.